Oye, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso viene a ser para ellos el versículo central de todo el Antiguo Testamento. Ellos lo llaman el Shema, el versículo central donde resume lo que ellos creen, lo que para ellos es más importante. ¿Se puede mejorar el sonido, por favor? Para lo que para ellos es más importante. Si bien en el mundo cristiano no tenemos un Shema, tenemos un versículo que ha sido pilar de la iglesia durante muchos siglos. Y es este pasaje que se encuentra en ese lugar. El pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje, el texto que ha sido pilar, que ha sido motivo de ánimo, motivo de proclama, de querigma, de enseñanza, esta verdad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesús dijo las siguientes palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y en algún momento de la historia, Jesús pondría su vida. Pero interesante, Él define, nadie tiene mayor amor, la palabra amor, que este, que uno ponga la vida por sus amigos. El verbo ágape, el verbo amor que trasciende. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Y en esta mañana me gustaría hablar del amor en 3D, y uso la palabra dimensiones, porque no encontré otra palabra, ¿verdad? En 3 dimensiones. No hay forma de dimensionar el amor. No hay forma de dimensionar realmente lo que es el amor de Dios. Pero vamos a hablar de 3 aspectos o 3 dimensiones de ese amor. Cosas muy sencillas y muy prácticas. 3 aspectos o dimensiones del amor de Dios. Primero, el amor en la dimensión histórica. Existen hechos que parten en 2 la historia. Existen eventos históricos en una nación, en un pueblo, en una familia, en un individuo, que parten en 2 la historia. Existe un antes y existe un después. Existen algo, nosotros podemos decir, antes de esto era de esta manera, después de esto de esta manera. En el año 2011 celebramos el bicentenario de la independencia de la nación. Ese fue un acto que realmente partió en 2 la historia de este país. Yo recuerdo que salimos a pasearnos con la familia, vimos una serie de cosas, vimos los fuegos artificiales, recordando un hecho histórico trascendente para esta nación. También existe otro hecho histórico trascendente, como es la guerra de la Triple Alianza, que partió en 2 la historia de la nación. Lastimosamente es un hecho triste, un hecho que golpea y que hasta hoy día seguimos levantándonos de ese holocausto terrible para nosotros. Pero este fue un acto realmente que uno puede recordar como un evento histórico, como un evento que puede celebrar. Como nación recordamos eso. También existe a nivel individual hechos que parten en 2 la historia. Y acá traje algunas pequeñas fotos para que miremos. Ahí le tenemos al pastor Carlos Emilio Balinotti. Partió en 2 la historia de su vida. Antes era soltero, después comenzó a ser casado, a formar una gran familia. Hermoso aspecto. Acá tenemos la foto de Víctor y Marta Bauzá. También ellos nos encuentran. Estábamos recordando la vez pasada cuando mostrábamos para los matrimonios todas estas fotos. Hechos que parten en 2 la historia. Eso ocurrió en el 90, hoy siguen casados. Partió en 2 la historia de sus vidas. Cintia y Daniela Chucarro. Esto habíamos visto también cuando presentamos los cursos de matrimonios. También no puedo
evitar recordar el hecho histórico de mi boda. O sea, existía un momento antes y existe un momento después. Existen hechos históricos que parten en dos la historia de una nación, de un individuo, de un pueblo y de la humanidad. Parten en dos la historia. Y vamos a ver el amor, el primer aspecto del amor, el amor en la dimensión histórica. Y me gustaría que abramos nuestras Biblias en un pasaje que todos conocemos, Lucas 23, 26 al 49. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, 26 al 49. Era un momento histórico único. Jesús había sido apresado, había pasado por dos etapas de juicio. Primero un juicio religioso delante del Sanedrín judío, luego por un juicio político, por decirlo de esa manera, delante de Pilato. Había sido condenado. Y cuenta la historia de esta manera, desde el verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, ¿se imaginan? Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Fíjense, en medio de ese momento lanza una profecía. Gran parte de esa profecía se cumpliría en el año 70, cuando el general romano Tito arrasaría con toda Jerusalén. Si uno lee la historia desde el punto de vista de Flavio Josefo, un historiador judío, se da cuenta de las dimensiones de muerte que existieron. Ellos se tiraban de los montes para no ser capturados por los romanos. Parte de esa profecía comenzó a cumplirse ahí y otra parte se cumplirá en otro momento de la historia. Dice el verso 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaron de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. En 3 idiomas se escribe esto: este es el Rey de los judíos. En 3 idiomas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta a las 3 de la tarde, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando de lejos. Qué momento histórico, momento de la consumación del gran amor de Dios. Porque de tal manera, podemos imaginarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se puede mejorar esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Existe un hecho histórico, una dimensión histórica que tiene un efecto presente y tendrá un efecto futuro. Dios puede hacer algo en nuestras vidas que puede sanar nuestro pasado, liberar nuestro futuro y poner gloria y eternidad en lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque existe una dimensión histórica del amor. Dice Apocalipsis 13:7, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice otra variante, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y dice otra variante del texto, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya estaba escrito en la historia, ya estaba preparada la historia. Ya estaba preparado el momento. En algún momento de la historia se iba a ejecutar el presupuesto de amor que se llama Jesús de Nazaret. Y en ese momento se estaba cumpliendo, en ese hecho histórico se estaba cumpliendo el gran amor de Dios. El amor de Dios lo podemos ver también en una dimensión histórica. Una dimensión que muchas veces no entendemos. Porque existe un hecho histórico en el cual hubo un hombre llamado Jesús que vivió de manera justa, que era el Hijo de Dios, que decidió de manera propia, por voluntad propia, subir a una cruz y morir por cada uno de nosotros. Existe un hecho histórico que tiene una trascendencia eterna. Y estando Jesús en la cruz del Calvario, exclama la penúltima frase de su vida, diciendo: tetelestai, consumado es, está hecho, está pagado. Hay una victoria asegurada, hay un futuro asegurado, hay un reino asegurado, hay un enemigo derribado, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y tú, oh sepulcro, tu victoria. Al tercer día resucitaría este Jesús. Existe una dimensión histórica del amor. Jesús de Nazaret, en algún momento de la historia, sube en la cruz. Una vez que haya subido en la cruz, Él dice 7 frases, 7 palabras. La penúltima frase: consumado es, está hecho, está pagado. Hoy tenemos redención.
existe una dimensión histórica de este amor. Pero también este amor tiene una dimensión presente, y es la dimensión de la restauración. Si bien hay un hecho histórico que nosotros lo podemos ver en la Biblia y lo podemos ver como un hecho histórico, ese hecho histórico tiene una dimensión presente para cada uno de nosotros. Una dimensión de lo que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas, hoy en nuestros corazones, hoy en nuestras familias, hoy en nuestros matrimonios, hoy con nuestros hijos. Hay una dimensión presente que puede traer sanidad, que puede traer perdón, que puede traer luz. Fíjense, la manera de obrar el diablo es que nos golpea en algún momento de nuestra vida. Eso queda en el pasado. Nos ata al pasado. Deja nuestro corazón herido. Y muchas veces quedamos nosotros golpeados de esa manera. Ahora, la forma de obrar de Jesús es que Él hace algo en nuestro presente, que libera nuestro pasado del pecado, del dolor, de la destrucción, de todo lo que podamos pensar. Hace algo en nuestro presente, libera nuestro pasado, libera del pasado, sana nuestro corazón y pone gloria y eternidad en lo que ha hecho. Hay una dimensión presente, la dimensión de la restauración. Nosotros vivimos un aspecto y una dimensión presente de un hecho histórico del presupuesto del amor de Dios. Es cierto, hoy podemos nosotros encontrar vida en Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia, como dice la palabra, Dios decidió amar al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre debe vivir en esta dimensión, conociendo a Dios. Puede haber restauración del corazón. Él puede sanar las heridas. Puede haber radicalidad con la relación a Dios, con relación a Dios nuevamente, como en el primer tiempo. Podemos recuperar nuestro potencial. Podemos recuperar nuestra posición creacional. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado perfecto, en comunión con Dios. El hombre vivía delante de Dios sin ningún inconveniente. El hombre podía acercarse a Dios. Dice, Dios habla hoy de la siguiente manera. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Pero en algún momento el hombre cae. El hombre cae de la gracia de Dios, cae de esa posición que Dios le había dado. Pero gloria a Dios, dice Apocalipsis 13:7, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ya estaba en el presupuesto, ya estaba hecho, era una cuestión de que se ejecute en la historia. Y en algún momento en la historia, Jesús de Nazaret, estando en una cruz, diría, consumado es, está pagado, está hecho, está restaurado, hay vida, hay un nuevo reino, hay una nueva restauración, hay una nueva posibilidad a través de Jesús. Dice Primera de Corintios 13:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una dimensión histórica que tiene un efecto en lo presente. Hay algo que aconteció en la historia que cambió el curso de la historia. Partió en dos la historia, no solamente del individuo, sino de comunidades, de familias, de naciones. Hay algo que aconteció a través del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, a través de Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario y cuando dice las palabras tetelestai, consumado es, hoy hay redención, hoy hay restauración, hoy hay vida, hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios con toda
tranquilidad porque está la obra de Jesús, la restauración en las familias, la restauración en los corazones, la sanidad del alma. Hombre dañado es igual a potencial frustrado. Cuando viene Jesús recuperamos el potencial. Potencial no es solo lo que hemos logrado, sino también lo que aún no logramos. Nadie muere hasta que el Señor venga. Todavía hay logros que hacer. Hay una dimensión histórica que afecta a nuestra vida presente. Potencial es el poder en reserva, eso que Dios nos ha dado. Es la fuerza que todavía no hemos revelado a través de la obra de Dios. Potencial es la suma de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Potencial es esa habilidad que no hemos despertado. Una fuerza que no nos animamos a encarar. Muchas veces tenemos miedo, pero que nos pertenece por la obra de Jesús. Potencial es recuperar nuestra posición creacional con autoridad, con gracia y con poder a través de un hecho histórico y creyendo en la obra de Jesús. Potencial es orar por alguien y que reciba de Dios, que todos tenemos. Potencial es tener la seguridad que va a haber problemas, pero que tenemos un Dios que puede estar por sobre los problemas. Potencial es estar convencidos de que nuestro Dios en algún momento se levantará y nos levantará a nosotros. Hay un hecho histórico que nos devuelve el potencial delante de Dios. Muchos años antes, este hecho histórico y esta devolución del potencial lo vio el profeta Isaías. Y lo escribió de la siguiente manera. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el sufrimiento y la gloria del siervo. Miren, mi siervo triunfará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había belleza, en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte.
Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Existe una dimensión presente. Existe un hecho histórico que tiene un efecto en nuestras vidas a través de la gracia, a través del obrar de Jesucristo, a través del obrar de Dios. Él es el único que puede decirse que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede levantar nuestras vidas, Dios puede restaurar. Hay una dimensión presente de ese amor. Dios puede sanar nuestras enfermedades, Dios puede sanar nuestros corazones. Dios está obrando en esta dimensión, en este tiempo que nos toca vivir de una manera que no nos imaginamos, y puede hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque el amor de Dios sigue operando. Hay un hecho histórico con un efecto en la dimensión presente que puede sanar nuestras vidas. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios? ¿Cuántos podemos darle honra a Dios? Quiero que te pongas en pie y le des un aplauso sostenido a este Rey de Reyes, a este amor que ha venido, a este amor que ha traído salvación, que ha traído perdón. Dile, gracias Señor. Existe un hecho histórico que marca un antes y un después, que puede sanar nuestras vidas, que puede sanar nuestros corazones, que puede sanar nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestros niños, nuestros adolescentes, que puede sanar nuestro cuerpo, que puede sanar nuestra alma, que nos da la vida eterna. Jesús de Nazaret, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Amén. Gracias. Podemos sentarnos. Existe un tercer aspecto de este amor, que es la dimensión futura, la dimensión de la esperanza y la gloria. Dice Mateo 26, 29. Mateo 26, 29. Jesús está cenando con sus discípulos. Era un momento íntimo. Podemos imaginarnos cuando uno está con sus mejores amigos, teniendo una cena íntima de amigos. Mientras esto ocurre, ya la suerte estaba dada. Se había hurgado el plan para capturar a Jesús. Unas horas después, Jesús sería aprehendido. Unas horas más tarde sería juzgado. Y un poco después sería condenado.
Él está en un momento íntimo, un momento de amistad, en un momento de compañerismo. Y dice estas palabras que nos llegan a nosotros hoy. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y Apocalipsis nos habla de otra cena. Una cena en la cual todos estamos invitados. Será la ocasión cuando se cumpla estas palabras proféticas. Un día no solamente estarán los discípulos que históricamente estaban con Él, sino estaremos todos nosotros, porque todos nosotros participaremos de esta cena con el Señor. Hay una dimensión futura, una dimensión de esperanza y de gloria. También hay una dimensión eterna, no voy a hablar de eso. Una dimensión en la cual vamos a tener un momento glorioso de una gran intimidad con Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque en algún momento de la historia podemos decir de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto debe generar esperanza. Esto debe generar anhelos. Esto debe generar en nosotros una perspectiva de que realmente vemos la vida de una manera diferente. Sabemos que vivimos un tiempo presente. Tenemos que actuar de esa manera. Tenemos que entender que Dios va a seguir obrando nuestras vidas. Nosotros es nuestra responsabilidad predicar este reino. Pero hay una esperanza de gloria. Hay una invitación que todos se nos ha extendido a todos. Una invitación con una entrada personal. Porque habrá un día una gran cena en el cual todos estamos invitados. Dice la canción Marcos Vidal, cuando esté ese momento solamente quiero tener un momento de intimidad contigo. Que me des la oportunidad de cruzar unas palabras. ¿Se imaginan ustedes? Hay un hecho histórico que tiene una dimensión presente y tendrá un efecto futuro. Un efecto de esperanza, de gloria, de restauración total, donde los tiempos serán consumados. Dios es un Dios soberano. Dios ha decidido invitarnos a una gran cena para participar con Él. ¿Qué momento será? ¿Qué momento? En todo tiempo Dios nos ama. La cruz es la mayor prueba de ese amor. En su amor, Él es nuestro escudo. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido destruir tu vida? Pero ha estado el escudo de Dios. En su amor, Dios quiere rodearnos. Dios nos ama en todo tiempo. Dios nos ama en todo tiempo. Podemos estar en los peores problemas. Dios te ama. Puedes estar fallando. Dios te ama y quiere restaurarte. En la enfermedad, Dios nos ama. En los momentos de alegría, Dios nos ama. Lo ha demostrado a través del gran amor de Jesucristo. Dios quiere sostenernos en su amor. Dios quiere restaurar nuestro corazón. Dios nos ama. Dios abrió el camino. Todo ha sido consumado. A esto vine, porque acá se ha consumado el gran amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre?
o desnudez, o peligro o espada. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.